Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de este live para hablar y resolver dudas sobre la circunstancia del cáncer. Agradecer el espacio de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, evidentemente a Dupla, y también a nuestro invitado de lujo, invitado de honor, el doctor Omar Sayas, especialista en oncología médica, con una gran trayectoria, con una gran trayectoria universitaria, una gran trayectoria en cuestión de práctica profesional y sobre todo que se enfoca en la prevención y detección temprana de cáncer, así como en cánceres en la mujer y tumores genitourinarios, en donde además el doctor está formando parte, está haciendo dupla para sumarse a este mes tan importante, a este mes de hacer conciencia, de generar la prevención, de buscar ese diagnóstico oportuno que permita salvar muchas vidas. Bienvenido, doctor Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos, Alan? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por invitarme y encantado de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Encantado de que nos estés acompañando en este espacio para resolver todas las dudas que llegaron, que son bastantes, en relación a esta circunstancia del cáncer, ¿no? Quisiera empezar un poco, doctor, para que me cuentes hoy en dónde estás, en dónde te puede encontrar la gente, cómo es la actualidad del doctor Omar. Ya, sí, muchas gracias, Alan. Pues mira, tú sabes que la vida del doctor es muy dinámica, anda para arriba y para abajo en todo el ajetreo de la atención de salud. Afortunadamente, en mi caso, me gusta mucho lo que hago en toda esta dinámica del día a día. Te puedo decir, digamos que el día para mí empieza desde la parte académica. Estoy como profesor tanto en pregrado y en posgrado en el área de oncología médica en el Hospital Universitario de la Autónoma de Nuevo León. Ahí desempeño no solamente esa parte académica, sino también brindo mi consulta, atiendo pacientes pues, predominantemente del noreste de nuestro país. He tenido también la fortuna de participar en ensayos clínicos, lo que le llaman protocolos de investigación, que son estudios internacionales. Colaboramos con otras instituciones, predominantemente de Estados Unidos, de Europa y también centros de México. Afortunadamente es un área creciente, la parte de investigación en nuestro país y en lo personal, pues bueno, me pude involucrar también en este apartado. Y también tengo mi consulta privada por las tardes. Estoy en un centro oncológico que se llama OnCare. Ahí me pueden encontrar algo de información tanto en internet y pues bueno, esa es básicamente mi actividad del día a día profesional. Muy completa, doctor. Ahora entiendo por qué te levantas tan temprano, ¿no? Oye, empecemos con esta charla. Es un mes importante, como lo decía en la intro de este episodio, de este live, en donde necesitamos hacer conciencia. Y en ese hacer conciencia, me gustaría y nos gustaría que nos compartieras algunos datos o estadísticas que debamos conocer sobre el cáncer de mama para poder para poder crear esta conciencia que necesitamos. Sí, mira, yo estoy convencido que debemos de trabajar el hacer conciencia en salud a partir de los aspectos positivos, más que de los aspectos negativos. Porque cuando empezamos a hablar de un tema de cáncer, los primeros sentimientos que generan, los tabús que se perciben, están enfocados hacia aspectos negativos. Entonces, yo creo que la gente debe de saber y así poder estructurar esa conciencia alrededor del tema de cáncer en base a los datos positivos que vienen siendo aquellas personas que son diagnosticadas en etapas tempranas tienen las probabilidades más altas de curación por encima del 90%. Entonces, cuando dices, me voy a enfrentar a un padecimiento del que me voy a curar, es un aspecto, digamos, muchísimo más sencillo en comparación de lo que muchas veces se transmite en cuanto a datos estadísticos en cáncer. Ahora, también hay que reconocer cuando nos enfermamos de lo que sea y cuando alguno de los médicos nos dice algún resultado anormal en el estudio de sangre o de imagen, por supuesto que hacemos un alto en ese momento, nos quedamos congelados, hacemos un paso de saliva
que parece que dura un minuto por el temor, pero creo que el principal punto de epidemiología, de estadística, para hacer conciencia es que el cáncer se puede curar y que detectarlo en una etapa temprana puede tener esas probabilidades, esas chances tan altas por encima del 90%. Esa es una. La segunda que me gustaría transmitir para hacer conciencia es que dentro de los factores de riesgo o dentro de las situaciones en el transcurso de la vida que pueden influir para desarrollar cáncer, hay una buena cantidad de ellos que son modificables, o sea que hay algo que esté en nuestras manos que podemos modificar y que podemos alterar y reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad en el transcurso de nuestra vida. Ya otros temas en cuanto a qué tan frecuente es en el mundo, si es una problemática de salud global, es cierto, o sea, hay que también tomar el tema con mucha seriedad, eh, con mucho juicio, en donde cada paso que damos hay que darlo de una manera sólida, de una manera certera, pero creo que para hacer conciencia lo primero que debemos de saber es que es una enfermedad que podemos curar, que se puede detectar temprano y que ese trayecto puede ser mucho más positivo de lo que en muchas ocasiones nos hacen ver o nos transmiten a veces por televisión. Perfecto, doctor. Nos quedamos con ese apartado, ¿no? El cáncer se puede curar. ¿Qué puede provocar el cáncer de mama, doctor? Mira, la mayoría de los cánceres pueden tener situaciones multifactoriales. A veces no encontramos en el historial clínico algún factor de riesgo, o sea, desgraciadamente también tenemos personas que han llevado un estilo de vida súper envidiable en cuestión de actividad física, alejarse de factores de riesgo, etcétera, y es un padecimiento que puede suceder de una manera aleatoria, digamos, sin factores de riesgo. Pero para el cáncer de mama sí debemos de saber que el tema de obesidad es el factor modificable de mayor impacto en nuestro país. En nuestro país, en una buena cantidad de países en Latinoamérica, para Estados Unidos también lo es. Y comentábamos en el transcurso de la mañana con una de las personas que nos contactaron, cómo es que influye esto y hablar de obesidad, pues bueno, es una narrativa muy amplia, pero en parte nos debemos de llevar que el tejido graso en nuestro cuerpo, en un porcentaje superior al normal, puede generar procesos inflamatorios, oxidativos, estímulos hormonales en etapas en donde no debería de haber, digamos, ese nivel de estímulo hormonal y al paso de los años ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. No solamente cáncer de mama, hay otras enfermedades también asociadas, como puede ser el cáncer de endometrio, el cáncer del útero, muchas veces llamado de la matriz, algunos cánceres del tubo digestivo. Entonces, algo que debemos de ubicar es que estamos cargando a veces con un tejido graso que no está ahí dormido, está activo, está sucediendo este proceso inflamatorio al paso de las décadas. ¿Y qué es lo que tenemos documentado en nuestro país? Que esa obesidad se empieza a desarrollar a partir de los 30 años, sobre todo a partir de los 40 años. Y entonces, si el cáncer de mama se presenta por encima de los 50, 60 años, estás hablando que la persona estuvo transcurriendo 10, 20 años con este factor de riesgo. Entonces, un punto a tomar en cuenta es una enfermedad multifactorial. Existen algunos factores modificables de alta incidencia en nuestro país, como es la obesidad. También lo es el tabaquismo, también es el consumo de alcohol. Hay algunas otras variables que no podemos modificar, como es el patrón hereditario. Al ser una enfermedad de alta incidencia, es frecuente que encontremos familias en el cual su mamá, su tía tuvo algún antecedente de este tipo y entonces eso también va incrementando el riesgo. Todo eso nosotros digamos que lo tomamos en el historial clínico, hacemos un checklist, por así decirlo, de riesgo y tanto variables hereditarias como personales en el transcurso de la vida son las que pueden influir en el desarrollo de cáncer de mama. Perfecto, doctor Omar. Invitamos a la gente que está escuchando y viendo este live a que nos compartan sus preguntas para que las pueda responder, doctor. Y una de ellas, una que ya llegó, es ¿a qué edad deben comenzar las autoexploraciones?
Mira, la autoexploración, yo estoy a favor de las campañas de autoexploración. Se recomienda que inicien a partir de los 20 años. Algunas referencias en general invitan a que suceda a partir de la mayoría de edad. Ha habido cierta controversia científica en el mundo en donde algunos estudios hacen mención en que el iniciar una autoexploración como tal no va a impactar en una sobrevida, digamos, de un análisis de toda la población de un país. Sin embargo, es un tema que brinda mucha conciencia, que brinda ese awareness que muchas veces se transmite en las campañas en donde se invita a que la mujer conozca su cuerpo, que sepa reconocer cuando algo no va bien, que algo se está presentando, se está gestando, por así decirlo, que no se había detectado en el mes previo y que pueda acudir a una evaluación médica de una manera temprana. Es ahí donde la autoexploración toma un rol. Honestamente, una buena cantidad de nuestros pacientes, a pesar de no estar en un programa, digamos, de autoexploración mensual, ya sea en alguna dinámica durante el día, algunos pacientes nos dicen, estaba por dormir y al cambiar de posición sentí un abultamiento, o mientras estaba haciendo el aseo, el baño, noté un abultamiento, una bolita, y eso es lo que motiva a ir a una evaluación médica. Pero el tema de autoexploración hay que verlo como un tema de concientización en donde se puede acercar rápidamente a la evaluación con un médico. La siguiente pregunta, ya tocaste parte de la respuesta en las primeras preguntas, pero para reafirmar y responder a la gente, ¿no? Si varios familiares padecieron de cáncer de mama, ¿es posible que yo lo vaya a presentar? Esa es una excelente pregunta por la inquietud que genera el antecedente de cáncer en la familia. El cáncer hereditario como tal no es tan frecuente, puede representar alrededor de un 5 o 10% de los casos de cáncer de mama. Sin embargo, el tener un familiar de primer grado incrementa el riesgo en comparación de la población general. ¿Qué tanto lo puede incrementar? Pues podemos hablar de un 1.8, el doble del riesgo de lo que está para su edad. Y eso aterriza mejor el panorama o la proyección a los pasos de los años. Em, ¿Qué porcentajes decimos de riesgo para cáncer en la mujer en el transcurso de toda la vida hasta los 70 años? Un 8-12%. Entonces, ¿qué pasa cuando un familiar de primer grado lo tiene y entonces lo duplica y reconocemos un segundo caso en la familia durante el interrogatorio? Pues podemos ver que quizá ese porcentaje empieza a subir de un 12 a un 15%, y entonces, a pesar de no haber una mutación genética que se va heredando a través de las generaciones, sí ese antecedente implica un riesgo más alto. Entonces, mi recomendación es tengan esta charla con sus médicos. Generalmente es el oncólogo, el genetista clínico, algunos especialistas en mastología que también pueden abordar este tema, en donde pueden asesorar mejor en la parte hereditaria de cáncer. Perfecto, doctor. Creo que queda más claro. ¿Qué significa un precáncer de mama? Eh, Como tal, para el cáncer de mama, una lesión premaligna que podamos encontrar en un momento antes de que se degenera hacia esa célula de cáncer, no hemos podido encontrarla como tal, ¿ok? Sin embargo, sí existen etapas que se les llaman una etapa cero, en donde esas células malignas que están creciendo dentro del conductillo de la glándula no han perforado la barrera de ese conducto glandular. Entonces, esa etapa, al no ser invasora, se le podría denominar o conceptualizar como un precáncer. Sí es una célula maligna, pero no está teniendo ni siquiera a nivel celular la capacidad de perforar esa barrera. Ok, perfecto, doc. ¿En qué momento debo acudir a realizarme una mastografía? ¿Existen síntomas que pueden ser comunes en la mayoría de las mujeres?
Perdóname. Sí, la mamografía se recomienda que inicie en nuestro país a partir de los 40 años. Hay algunas otras referencias internacionales en base a la incidencia de cada país que pueden mover este rango de edad a partir de los 45 o 50 años. Algunas otras recomendaciones dicen, bueno, ok, vamos a empezar entre los 40 y 49 años, pero quizá no necesariamente hacerlo anual, sino cambiarlo a cada 2 años. En nuestro país se recomienda iniciar a partir de los 40 años en comparación de estos 50 que se pueden referir en otras guías internacionales, porque la edad de presentación es 10 años más temprana que en la comparativa global. Si la media de edad en el mundo está rondando los 62 años, en nuestro país está rondando los 52 años, entonces es razonable empezar estos programas de tamizaje una década antes a partir de los 40 años. Ok, doctor. La siguiente pregunta es, ¿con quién debo acudir primero si encuentro alguna anomalía en mi pecho? ¿Ginecólogo, mastólogo? Sí, mira, hay varias especialidades que cuentan, digamos, con la certificación para poder abordar este tipo de casos. Uno de ellos son los ginecólogos, están enfocados específicamente a la salud de la mujer. Existe esa otra especialidad de mastología en donde se lleva, digamos, una especialización después de la parte quirúrgica de ginecología para atender no solamente las enfermedades malignas de la glándula mamaria, sino también los padecimientos benignos. Hay que recordar que la frecuencia de enfermedades benignas en la glándula mamaria es relativamente alta. Hay lesiones que no son cáncer y que se pueden palpar como una bolita, les llamamos quistes, o hay una enfermedad que se llama enfermedad fibroquística. Entonces, ciertamente la mujer puede palpar algo como un abultamiento, un aumento de volumen, y sin embargo ser una lesión completamente benigna. Es ahí donde tanto el ginecólogo como el mastólogo pueden asesorar perfectamente a los pacientes. Y en el ramo de oncología, pues bueno, la oncología se fragmenta, digamos, en varios especialistas. El oncólogo médico, que es mi caso, que generalmente es la persona que orienta la parte farmacológica o de medicamentos. Está también el cirujano oncólogo y el radiooncólogo. La mayoría de las instituciones en el país brindan un excelente adiestramiento para que cualquiera de ellos pueda ser, digamos, el líder o el que vaya a coordinar el avanzar en un proceso diagnóstico. Doctor Omar, ¿y cómo es el proceso de diagnóstico en el cáncer de mama? Sí, mira, es una buena pregunta porque puede ser un proceso relativamente corto y desgraciadamente en nuestro país, en algunas regiones pueden haber retrasos que puede llevar incluso a meses el proceso de diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo más habitual? Lo más habitual en nuestro país es que se detecte en la exploración física una anomalía, una masa, una tumoración. A veces le llamamos un nódulo o el médico se puede referir a este como una lesión. La piel está respetada, como tal no hay una lesión, pero sí se palpa una tumoración. Entonces, esa la puede detectar el médico o la puede detectar directamente la paciente y de ahí acercarse con algún especialista para que empiece ese proceso diagnóstico. Hay que recordar, así como mencionaba, que no toda bolita, no todo tumor significa cáncer. Van a haber otras alteraciones benignas que lo pueden asemejar. Entonces, ¿cómo resolver esa incertidumbre? Pues el primer paso es hacer un estudio radiológico. La radiografía de la glándula mamaria es la mamografía, ¿ok? Ahora, hay por lo menos dos tipos diferentes de mamografía. Está la que se le denomina una mamografía de tamizaje, y existe una segunda que se le llama una mamografía diagnóstica. La diferencia entre una y otra es el número de proyecciones que se hacen, digamos, diferentes sitios para ver la misma estructura. Una persona que no tiene ningún síntoma, está bien, simplemente quiere ir a su chequeo, a su revisión, solicita una mamografía de tamizaje. Pero aquella persona que detecta una alteración, una tumoración, se debe recomendar una mamografía diagnóstica, ¿ok? Entonces, existe un segundo estudio que se llama eco de mama,
que un punto muy importante que se deben de llevar es que es un estudio complementario. O sea, con los lentes de una mamografía a veces no podemos ver claramente toda la estructura glandular. Entonces cambiamos los lentes, por así decirlo, y entonces utilizamos esa otra herramienta que es un eco de mama. Y eso para mí es muy importante transmitir porque es frecuente que cuando se refiere a una persona a hacer una mamografía y el radiólogo dice, necesito hacer un eco, lo primero que viene a la mente de las pacientes es, ya detectó algo. Y entonces empieza a haber una ansiedad, una preocupación de, me va a hacer un segundo estudio porque sí tengo cáncer. Entonces, mi recomendación es tranquilos, que sepan que el eco es un segundo estudio complementario. Es frecuente que el radiólogo solicite complementar con este otro estudio y entonces así aclarar de si esa masa, ese tumor es conveniente certificar a partir de una biopsia y aclarar qué es lo que se está gestando ahí. ¿Es un quiste? ¿Es un tejido fibroso? ¿Es un tumor maligno? Y la única forma certera de aclararlo es tomando tejido, ¿ok? No es indispensable tomar tejido a partir de una cirugía o de remover todo el tumor. Se pueden hacer estas biopsias guiadas por imagen. Es un pinchazo, ciertamente, a pesar de que es una aguja, como uno pudiera imaginar una jeringa, pero realmente es una aguja más sofisticada, tanto más gruesa para obtener suficiente material y poderlo enviar a analizar. Entonces, para hacer un poquito de síntesis de lo que menciono en este journey, digamos, de diagnóstico es, la paciente detecta alguna alteración, se va a requerir un estudio de imagen, ya sea mamografía y complemento con eco. Si amerita ese resultado ir a un procedimiento diagnóstico, le llamamos histopatológicos a nivel celular, ¿qué está pasando ahí? Vamos a programar una biopsia. En ocasiones, al poderse palpar, se puede hacer una biopsia directa, pero en la mayoría de las ocasiones se hace una biopsia dirigida con imagen, ya sea una biopsia dirigida por ultrasonido y así estar seguros, certeros, que estamos tomando el tejido de la lesión correcta. Y de ahí ya se envía a patología a analizar. Hay un segundo proceso, ahora sí, ya sí se detecta alguna célula maligna, pero bueno, eso quizá lo dejamos para una evaluación posterior, ya una vez que se certifique el diagnóstico de cáncer. Ya hablaste del tema del diagnóstico, ya hablaste del tema del journey. Y aquí nos llega una pregunta que puede complementar la respuesta que acabas de dar, ¿no? ¿A qué tipos de cáncer de mama me puedo enfrentar? ¿Cuántos hay, doctor? Sí, eso es también algo que siempre dejamos bien en claro desde un principio, en donde a pesar de denominar la misma enfermedad, por decir, cáncer de mama, estar alojado en el mismo órgano, pueden ser dos mujeres de 50 años con el mismo tamaño de la lesión, la misma etapa de la enfermedad y sin embargo ser dos cánceres completamente diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir que haya esa diferencia? Pues bueno, hay tipos celulares que son diferentes entre caso y caso. Hablamos de una manera amplia tres subtipos diferentes. Uno que llamamos que depende del estímulo hormonal del cuerpo, de los estrógenos y la progesterona. Desde la perspectiva del médico le llaman luminal, pero en general decimos que es un tipo de cáncer que responde al estímulo hormonal. Y existe un segundo subtipo en donde hay un gen que se llama HER, HER como mujer, HER2-neu, en donde hace como un switch de encendido, en donde la célula prolifera muy rápido y se le llama un segundo subgrupo de sobreexpresión HER. Y hay un tercer grupo que no tiene ni los receptores de estrógeno, ni de progesterona, ni HER. Entonces, al no contar con alguno de estos, le llamamos triple negativo. Entonces, son básicamente esos tres subgrupos. Los pacientes que ya se realizaron una biopsia, que se detectó que hay un tipo de cáncer de mama, entonces se le pide al patólogo que haga una segunda evaluación. Es un estudio que se le llama inmunohistoquímica. Olvidémonos de la palabra, por así decirlo. Quiere decir que se hace una tinción para poder ver las proteínas a nivel microscópico.
tiene la proteína del receptor de estrógeno, de progesterona, de HER. La respuesta es sí, y entonces ahí podemos clasificar. De acuerdo, doctor. Más clara y contundente la explicación que nos acabas de dar, ¿no? En ese sentido, y hablando de estos tipos de cáncer que existen, y dándole la bienvenida también a Tiago que nos acompaña y que se suma a este live nuevamente, retomar un poquito, ¿qué tipos de tratamiento existen, doctor? Nos preguntan que si todos son iguales o qué opciones hay. Sí, mira, en la actualidad y en nuestro país, la mayoría de los casos requieren tratamientos que les llamamos multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber por lo menos 3 modalidades diferentes para poder contrarrestar la enfermedad y poderla curar. eh, en donde se involucra un cirujano oncólogo, programar un procedimiento quirúrgico, en donde se requieren algunas medicinas. No siempre estamos hablando de quimioterapia, hay algunas terapias orales para esos casos que expresan los receptores de estrógeno, progesterona, digamos, ese estímulo hormonal. Podemos utilizar pastillas que bloqueen ese receptor hormonal y que con eso se puede ir contrarrestando. Hay una segunda familia de medicamentos que son esquemas de quimioterapia. En la actualidad, la quimioterapia ha podido avanzar, digamos, en algunos esquemas de nueva generación que son cada vez más efectivos, cada vez más seguros y que pueden ser utilizados tanto antes de la cirugía como después de la cirugía. Y la tercera modalidad es un tratamiento de radioterapia. Podemos decir que hay dos tipos de tratamientos locales. Uno es la cirugía, remover el tumor, y el segundo es un tratamiento de radioterapia que viene siendo energía dirigida hacia el sitio donde estaba el tumor. Ahora, es cierto que hay etapas más tempranas en donde no se requiere un tratamiento multimodal, en donde el procedimiento quirúrgico puede resolver ya todo el problema, hacemos el análisis de caso, vemos todo el expediente, todos los factores que les llamamos factores pronósticos, y entonces definimos, ¿sabes qué? En tu caso, el puro procedimiento quirúrgico es más que suficiente y terminamos. Pero de alguna manera podemos decir que las modalidades de tratamiento son tres: la cirugía, las medicinas y la radioterapia. Hay algunas terapias innovadoras o más novedosas que siguen siendo medicamentos y bueno, tiene algunas recomendaciones en específico. Ok, doctor, ¿y podría contarnos de qué depende o qué factores intervienen para determinar un plan de navegación relacionado con el cáncer de mama en específico? Sí, hola, ¿cómo estás, Diego? Buenas tardes, bienvenido. Pues mira, el tema de navegación es algo que a mí me apasiona. Hablar de navegación en salud no es un concepto nuevo. Realmente en Estados Unidos tiene por lo menos 3 décadas ofreciéndose. El decidir un programa de navegación tiene que ver con una persona dentro de una institución, dentro de un hospital, que te puede navegar para programarte dónde te vas a hacer los estudios de laboratorio, dónde está el servicio de radiología, laboratorio central, dónde está el área de patología, y entonces te puede navegar dentro de la institución para poder agendar en todo ese proceso. Ahora, nuestro país es un país enorme, los sistemas de salud están fragmentados, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Muchas veces el paciente no sabe ni siquiera con quién acudir, puede tener alguna idea, creo que tengo que ir con el ginecólogo, no sé si esto sea con el médico familiar, no sé si esto sea con el cirujano. Entonces empieza a haber un mar de incertidumbre de cuál es el primer paso a seguir. O sea, el paciente ya detectó una tumoración, tiene la preocupación y tiene la inquietud de irse a atender, pero no sabe cuál es el primer paso. Y entonces quizá levanta el teléfono y hace una visita médica. Y el médico la revisa y le dice, ¿sabes qué? Es que necesitas una mamografía. Bueno, ok, entonces déjame ir por la mamografía. Y luego regresa y le dice, ¿sabes qué? El tejido se ve muy fibroso, digamos, hay un alto contenido de tejido fibroso y no puedo ver bien la glándula mamaria. Entonces tengo que solicitar ahora un eco de mama. Y entonces va y se hace el eco de mama. Y viene a la siguiente semana y dice, si hay un resultado anormal y te tienes que programar ahora una biopsia.
y entonces va y programa la biopsia y te veo dentro de otra semana. Y así cada paso de lo que hemos explicado previamente es un ir y venir, ir y venir, ir y venir hacia consultorio y otros centros. Una navegación virtual puede adelantarse a todos esos procesos y poder hacer el mismo camino mucho más cohesivo, por así decirlo, más ágil y en donde casi que su primer visita médica pueda ser, doctor, vengo porque hace 3 semanas palpé una bolita, mi navegador virtual me recomendó realizar una mamografía de una manera adelantada, sugirió el complementar con un eco si los lentes, digamos, de mamografía no permitían observar bien. Ya me había asesorado que si algo no iba bien en ese resultado radiológico, iba a tener que avanzar a una biopsia. Y una vez que obtuvo ese resultado de manera virtual, me pudo recomendar el hacer un análisis de patología con este inmunohistoquímico para decirme cuál es mi subtipo. Y entonces ahora vengo ya con el doctor, el especialista, ahora sí con todo mi archivo médico, por así decirlo, bien integrado, completo, para que me digas cuál va a ser el primer plan terapéutico. Entonces, la navegación virtual definitivamente no está diseñada para sustituir la consulta médica o para sustituir los tratamientos dentro de un hospital en la parte quirúrgica o de radioterapia o etcétera. Sin embargo, sí puede ser un gran acompañante en ese proceso de diagnóstico e incluso después en el proceso de tratamiento. Sabemos que las consultas con el médico a veces pueden ser muy rápidas, en donde algunas preguntas que teníamos en mente al momento de la consulta no las hacemos, nos vamos a casa y a veces el paciente dice, ya no quise molestar al médico porque es una pequeñez, mejor lo veo después y te quedas con esa duda incluso a veces un mes entero antes de llegar a la próxima visita. Entonces, tener un acompañante, un navegador que te pueda asesorar en todo ese journey, a veces tan largo, del proceso de síntoma, diagnóstico y fin de tratamiento, estoy convencido que es una estrategia que funciona, que está acompañando directamente las inquietudes del paciente y sus cuidadores y en donde puede hacer, pues digamos, más sencillo todo este proceso. Doctor Omar, a ti que te fascina el tema de la investigación, que estás adentrado en todo este tema de los análisis clínicos, de los journeys, de los equipos multidisciplinarios, ¿existen hoy día nuevas terapias en donde intervengan los sistemas de defensa o que se pueda hacer uso de estos sistemas de defensa para combatir este padecimiento? Sí, mira, ese es un apartado de mucha innovación en los últimos 5 años. Quizá algunos ensayos clínicos o estudios de investigación que empezaron hace 8 años y que cada vez estamos teniendo nueva información, nuevas recomendaciones de cómo incorporar nuestro sistema de defensa para que sea nuestro propio sistema de defensa el que ataque la célula maligna. En la actualidad, los medicamentos más innovadores siguen siendo medicamentos intravenosos, son medicamentos que actúan bloqueando algunas proteínas de la célula maligna que digamos que funcionan como un switch de apagado para nuestro sistema de defensa. O sea, nuestro sistema de defensa está funcionando bien si tengo una diarrea, si tengo una faringitis, pero cuando llega hacia el sitio del tumor, la célula maligna, mediante esa proteína, apaga, digamos, la actividad del sistema de defensa. Entonces, los nuevos medicamentos de inmunoterapia lo que están haciendo es evitar ese switch de apagado y entonces que tu célula de defensa sí pueda encontrar y contrarrestar las células malignas. Para cáncer de mama, actualmente se ha convertido en un nuevo estándar de manejo, esquemas combinados de inmunoterapia, más algunos medicamentos intravenosos de quimioterapia, sobre todo para el subtipo triple negativo. Esas son muy buenas noticias porque habían pasado una buena cantidad de años sin tener estas novedades de nuevos medicamentos que realmente marcaran la diferencia de mayor efectividad y menor efectos secundarios. Entonces son muy buenas noticias
para nosotros como médicos y por supuesto para nuestros pacientes. Ha sido muy grato para mí tener la experiencia de poder ofrecer este tipo de tratamientos. Es importante decirle a la gente que a pesar de ser tratamientos innovadores, novedosos, contamos con ellos en nuestro país, que en varios centros oncológicos en el país se cuenta con una gran experiencia para poderlos asesorar y aplicar. Básicamente, yo creo que eso es un punto muy importante a llevar a casa, de saber que existen estas nuevas alternativas de manejo en donde estamos utilizando nuestro mismo sistema de defensa para poder contrarrestar una enfermedad. Muchas gracias, doctor. Y fíjese que ahorita me salió una duda. Desde su propia perspectiva, ¿podría decirnos cuáles son las principales inquietudes de una persona que es diagnosticada con cáncer de mama? A pesar de que cada mente, cada cabeza es un mundo, cuando hablamos de una enfermedad que puede poner en riesgo tu vida, es como mirar de frente ese fin, por así decirlo. A pesar de que la mayoría de nuestros pacientes van a poder recibir un tratamiento curativo, la primera preocupación o la primera pregunta es, ¿me voy a morir? O sea, ¿es esto un padecimiento que me va a llevar a un desenlace final? Esa es una preocupación común que vale la pena expresar en dado caso que el médico no haya resuelto esa inquietud. La segunda es que también desgraciadamente en nuestro país y en general en el mundo existen pues las limitantes económicas. Entonces ciertamente una segunda preocupación ¿es esta una enfermedad que voy a poder enfrentar económicamente? Me han dicho que los tratamientos quirúrgicos de quimioterapia son muy costosos. Ya vengo cargando deudas. ¿Cómo va a lidiar mi familia con esta deuda? Esas son inquietudes reales. Nosotros como médicos tradicionalmente no abordamos el tema monetario porque puede ser mal visto, puede ser visto como un conflicto de interés, como alguien que está viendo primero los centavos en vez de la salud, pero no es eso. La realidad es que el oncólogo en la actualidad debe ser un gestor en donde se utilice de una manera óptima ese recurso que realmente es finito. En ningún sistema de salud hay una parte económica infinita en donde podamos hacer cuanto nos venga a la mente. Y entonces, esa es otra de las preocupaciones habituales. Y volviendo a la parte de navegación, algo que hemos encontrado con mucho optimismo es cómo disminuir la necesidad o más bien, cómo disminuir la indicación de estudios innecesarios que no solamente generan esos gastos de bolsillo, sino que aparte fueron estudios que no tenían una indicación real, que no nos iban a llevar a algo preciso en la definición del programa de tratamiento o del diagnóstico global. Entonces, el poder optimizar esos múltiples pasos son claves para contrarrestar tanto los principales temores de si esto es una enfermedad que va a terminar con mi vida, que va a afectar mi estabilidad de calidad de vida en el día a día. Y otra de las preocupaciones muy habituales es esa parte de la economía familiar. Otra de las preguntas habituales son los efectos secundarios. Obviamente, cuando hablamos de un tratamiento de cirugía, de quimioterapias, hay una preocupación natural. ¿Qué va a ser ese tratamiento? Casi creo que la palabra quimioterapia, uno en nuestra mente brinca hacia veneno. Y entonces dices, wow, o sea, más administrar veneno, es lo que mi mente está traduciendo. Entonces, es muy importante explicar cuáles son los efectos secundarios que podemos esperar. ¿Va a haber fatiga? Sí, sí va a haber fatiga. ¿Cuánto tiempo va a haber fatiga? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿El ejercicio puede contrarrestar esa fatiga relacionada al tratamiento? Sí, sí lo puede contrarrestar. ¿Tengo contraindicado un alimento? No, quizá propiamente no está contraindicado un alimento, pero una dieta variada, una alimentación óptima, también puede contrarrestar estos efectos secundarios. Entonces, ese creo que es un tercer grupo muy importante de las inquietudes de nuestros pacientes.
Doctor, agradeciendo también a la gente que nos está viendo directamente desde el canal de la asociación, saludar a Cristina, a Karina, a Marilena, a María Eugenia, a Janet, y en ese sentido también responder preguntas de parte de ellas, doctor. La primera en ese sentido es, y lo menciona Janet, dice, entiendo que son muy útiles las mamografías, pero ¿no son peligrosas? ¿Qué podemos responder a ello, doctor Omar? Sí, mira, todo paso que damos debemos de sopesar los beneficios contra los riesgos y debemos de dimensionar ese riesgo, qué tan importante es. Y uno piensa, oye, la mamografía va a emitir radiación y si la respuesta es sí, ¿qué tanta radiación? Eh, la luz solar emite radiación, la respuesta es sí. ¿Esta radiografía emite más radiación que la luz solar? Y la respuesta es que no. Entonces, ¿debemos de limitar el salir de nuestra casa por esa radiación solar? Pues la respuesta es que no. ¿Podemos utilizar un bloqueador solar? Sí, por supuesto, es algo totalmente recomendado para proteger nuestra piel. No hagas una exposición al sol durante un tiempo largo durante el día. Oye, fui a la playa y estuve expuesto al sol durante un largo periodo del día. Definitivamente no, a pesar de ser algo natural, te va a provocar deshidratación, te va a dañar tu piel, puede provocar cáncer, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de la frecuencia y de la intensidad a la que nos exponemos a ese riesgo. Una mamografía, digamos, esa intensidad de radiación es muy baja y la frecuencia que vamos a hacer no es obviamente una mamografía mensual, ni trimestral, incluso ni semestral. Estamos hablando de un estudio que se puede programar cada año y como mencionábamos previamente, para algunos casos incluso se puede ir cada 2 años. Es una preocupación que surgió desde ya hace una buena cantidad de años, de una manera natural, razonable pensar, oye, si va a suceder algo de radiación hacia mi cuerpo, eso no me va a enfermar más de lo que me puede beneficiar. Y entonces se hacen estos estudios para valorar el beneficio contra el riesgo y queda claro que el impacto en reducir muertes por cáncer es muchísimo más positivo que el evitar esa baja dosis, digamos, de radiación emitida por una mamografía. De acuerdo, doctor. La siguiente pregunta es si se puede presentar un cáncer de mama durante el embarazo y qué se debería de hacer en ese caso. Sí, mira, no es un escenario frecuente, afortunadamente. Sin embargo, cada caso que se presenta hay que tomarlo con mucha seriedad, digo, todos los casos, por supuesto, que nos levante ese sentido humano, pero el hecho de que una mujer esté cursando un momento tan positivo durante su vida como es el embarazo y viene una noticia de un cáncer, es algo que inestabiliza a cualquiera. Entonces, para un escenario así, debemos de tomar en cuenta varias cosas. Una, la sospecha diagnóstica. La principal razón de que se detecte en etapas más avanzadas es que no hubo una sospecha diagnóstica de un cáncer de mama durante el embarazo. ¿Cuáles son algunos de los comentarios habituales? Está incrementando el tamaño de la mama por el embarazo. Es el estímulo hormonal natural que está provocando un aumento de tamaño de la glándula mamaria. Puede ser un acúmulo de leche. Eso es uno de los comentarios más frecuentes de los pacientes que hemos atendido con cáncer de mama durante el embarazo o durante la lactancia. Quizá fue un mal movimiento, tuviste un golpe y se inflamó. Entonces, la sospecha diagnóstica puede ser una barrera en llegar a un diagnóstico temprano. Si se encuentra una asimetría de una glándula con la otra, hay que levantar sospecha. Si se han seguido las recomendaciones por parte de su ginecólogo, por especialistas en lactancia, se mantiene la presencia de esa lesión, hay que avanzar a un estudio diagnóstico. No es necesario hacer ahora sí, el tema de radiación, de una mamografía durante el embarazo, que dicho sea de paso, también hay algunas modalidades para proteger el abdomen durante el embarazo, pero se puede realizar un eco, un ultrasonido que no emite radiación, que es seguro para el bebé, y entonces ahí podemos dejar más en claro
esa tumoración o esa lesión que está habiendo. Una vez que se diagnostica, se debe conformar un equipo multidisciplinario. O sea, va a ser tan importante el apoyo de ginecología, de perinatología, del pediatra, del oncólogo médico. La parte de salud emocional y nutrición es clave para poder llevar de la manera más positiva este proceso diagnóstico y terapéutico. Hay algunas fases del embarazo donde es seguro para la mamá y para el bebé el ofrecer un tratamiento tanto quirúrgico como de quimioterapia. El tratamiento de quimioterapia, hay algunos agentes en específico que no cruzan la barrera hacia el útero y que no van a afectar el desarrollo del bebé. Entonces, se ofrecen durante ese periodo final, digamos, del embarazo, el segundo trimestre, el tercer trimestre, y en un momento, generalmente la semana 34 del embarazo, se suspende el tratamiento, se recupera la paciente de cualquier efecto secundario que haya sucedido, que hayan disminuido las células de la sangre, ya sea algo de anemia o células de defensa, y entonces puede terminar de una manera natural el embarazo y posteriormente terminar el tratamiento curativo de ese cáncer de mama. Mi recomendación principal es estén atentos de su cuerpo, reciban un asesoramiento profesional, eh, levanten esa sospecha cuando sientan que algo no va bien. Es cierto que hay lesiones benignas que pueden explicar ese aumento de tamaño, pero lo que más nos duele es que se pase por alto el diagnóstico, que avance la tumoración y que no se haga un diagnóstico oportuno en ese proceso. Ok, doctor. Oiga, una pregunta que creo que a todas las personas con cáncer de mama les podría, sí, les genera. ¿Cuánto tarda el cáncer de mama en crear metástasis? Es una preocupación también frecuente. Ciertamente, los programas de tamizaje o de screening son anuales porque teóricamente es un tiempo seguro en el cual entre un estudio y otro no va a suceder el desarrollo de un cáncer tan rápido como para que haga metástasis, ¿ok? Entonces, bajo ese principio, consideramos que es una enfermedad que avanza relativamente lento. Es importante reconocerlo así porque cuando sucede el diagnóstico, muchas de las familias tienen la inquietud de iniciar lo antes posible. Hoy ya se diagnosticó, no quiero que pase más tiempo, quiero iniciar ya el día de mañana para evitar que esto haga metástasis. Y entonces también es responsabilidad del equipo médico de hacer como una contención y decir, mira, vamos a planear bien tu tratamiento. Requerimos de un segundo análisis de patología, requerimos de algunos estudios de imagen complementarios para ver cómo están tus pulmones, cómo está el hígado, cómo están tus huesos, y entonces hacer un plan terapéutico, digamos, con un análisis más profundo y así poder iniciar el tratamiento. ¿Eso cuánto tiempo puede llevar? Generalmente no lleva más de 2 semanas. Hay algunos casos atípicos que el proceso puede demorar entre la semana 2 a la semana 4, pero habitualmente se termina todo ese proceso dentro de las primeras 2 semanas y es un tiempo seguro para poder iniciar un tratamiento. Ahora, hay algunos casos de cáncer que sí tienen progresiones rápidas, incluso de una semana a otra, en donde la persona siente en su pecho una tumoración quizá de un par de centímetros y de una semana a otra dicen, ha crecido rápido, ahora siento todo mi pecho pesado, ahora está rojo y no estaba rojo, y entonces tenemos que tomar una decisión e iniciar un tratamiento rápido. Ese último escenario realmente es una excepción, no es lo más frecuente. Entonces, creo que el punto principal es que la mayoría de los casos de cáncer de mama se desarrollan en periodos de meses, no de días o semanas, que una vez que se establece el diagnóstico es prioritario saber bien en dónde estamos parados para poder ofrecer el mejor plan terapéutico, a pesar de que esto pueda tomar un par de semanas en el análisis previo al inicio de tratamiento. Y, por supuesto, no demeritar el riesgo de la enfermedad y estar en comunicación constante con tu médico en dado caso que algo esté avanzando más rápido de lo esperado
en donde el médico puede simplemente frenar ese plan inicial y empezar un tratamiento de una semana a otra. Doctor Omar, hablando un poquito de tabú, verdad, mito, que circula mucho en esta situación, en esta circunstancia, ¿es verdad que un diagnóstico oportuno puede impedir una cirugía? En la actualidad, honestamente, yo no soy quirúrgico, yo soy oncólogo médico, yo enfoco más a la parte de medicamentos, pero sí te puedo decir con toda seguridad que en la actualidad, aquí en México, en Estados Unidos, en Londres, en donde guste y mandes, el tratamiento curativo para el cáncer de mama al día de hoy sigue siendo con cirugía. Me gustaría decir algo diferente. Sí tenemos nuevos tratamientos, así como hacía mención de la inmunoterapia, en donde se pasa un proceso de tratamiento antes de cirugía y una vez que se realiza la cirugía nos damos cuenta que ya no había ninguna célula maligna. Y entonces eso es como un vistazo a corto, mediano plazo, en donde quizá podamos llegar a ese punto en donde podamos decir el tratamiento curativo no requiere de una cirugía. Al día de hoy todavía no estamos ahí y deben de saber que la cirugía es la piedra angular o la clave para poder curar un caso de cáncer de mama. Ahora, no todos los procedimientos son igual para todas las pacientes. Hay algunos procedimientos que sí se requiere remover toda la glándula mamaria. Hay algunos procedimientos que se les llaman preservadoras de la glándula, donde se remueve un cuadrante de la glándula mamaria. Definitivamente el equipo quirúrgico conformado ya sea por un cirujano oncólogo, un cirujano plástico, un mastólogo, pueden ser, digamos, los líderes en la decisión del ginecólogo-oncólogo, por supuesto, en donde define cuál va a ser la mejor estrategia quirúrgica para poder curar. Pero creo también, nuevamente, que el mensaje a llevarse a casa es, así como no debemos de llevar un sobretratamiento, una cirugía radical que no debió de haberse hecho, tampoco podemos caer en un subtratamiento y decir, esto no lo voy a operar para que te sientas tranquila y entonces poner en riesgo la probabilidad de curar, subtratar y no solamente comprometer la probabilidad de curación, sino la vida de esa paciente. De acuerdo, Ok, doctor. doctor. ¿Y podría decirnos desde su perspectiva cuál es el tipo de cáncer de mama más peligroso? Pues creo que una respuesta podría ser el que no se atiende a tiempo. En nuestro país seguimos luchando con esa barrera. Tenemos información científica publicada de instituciones grandes en nuestro país en donde el tiempo de demora para un diagnóstico puede rondar los 6 meses, 7 meses, de 4 a 7 consultas médicas, ir de un consultorio a otro y ese retraso definitivamente puede influir en disminuir esa chance de curación. Entonces, el mensaje es llevar una asesoría temprana, no tener el miedo de avanzar a un proceso diagnóstico, porque realmente el avanzar a un proceso diagnóstico rápido es la mejor oportunidad para llevar un tratamiento curativo. Y volviendo a los subtipos entre el hormonal, el que tiene la sobreexpresión HER, el triple negativo, en lo general decimos que el triple negativo es uno de los que se puede comportar de forma más agresiva. Ahora, dentro de los triples negativos también hay algunos subgrupos diferentes y tenemos casos de cáncer de mama triple negativo que la expectativa es muy positiva, en donde el tratamiento tiene respuestas muy dramáticas, tumores muy grandes, que son células que están creciendo rápido y donde el tratamiento intravenoso específicamente actúa en las células de crecimiento rápido. Entonces, lo que parecen ser malas noticias terminan siendo buenas noticias para el plan terapéutico. En Dupla hemos desarrollado algunos pathways o algunas
guías muy enfocadas para los pacientes para que puedan reconocer cuáles son los diferentes subtipos de cáncer, que puedan entender por qué a mí no me están dando, digamos, esa pastilla antihormonal que sí le están dando a alguien más, poder ubicar que hay algunos tratamientos específicos para ese subgrupo y no lo son para otro. Es muy habitual que el médico, digamos, se enfrasque en esta charla en donde el paciente dice, es que yo tengo a tal conocida y a ella sí le están dando esto y a mí no me lo están dando. Entonces, esas dudas, esos temores que también a veces generan incertidumbre en el paciente y su familia, de si estoy yendo en el camino correcto. Es por eso que diseñamos estas rutas, por así decirlo, de manejo, en donde te dice cuáles son las características de cada uno de estos y cuáles son las características más habituales en el plan de tratamiento. De acuerdo, doctor. Por Este, acá, nada más para agradecer a toda la gente que nos está viendo y para reafirmar un comentario que ya hiciste y que ya diste la respuesta, pero para repetirla. ¿Las mastografías ahora son anuales? Sí, sigue siendo una recomendación anual, como comentaba, sobre todo las personas entre 40 y 49 años, una buena recomendación es hacerla cada 2 años. Hay una preocupación muy natural en el país de decir, quiero mantener esa concientización, quiero mantener esa evaluación anual, ese check-up anual y visita a tu médico cada año para que haga esta exploración clínica y si ve necesario mantener la recomendación año tras año de mamografía, así hacerlo. Pero quizá esa recomendación de cada 2 años es sobre todo para esa década entre los 40 y 50 años. ok, doctor, y ya para finalizar, ¿podría hablarnos un poco sobre qué estudio, clínica o cuestionario pudiera recomendar para conocer más sobre los factores de riesgo para padecer cáncer de mama? Sí, bueno, en nuestro país hay diversos programas de detección temprana de cáncer, tanto institucionales como algunos aterrizados en las prácticas privadas de cada médico. Este, Todos tienen puntos sólidos positivos. En nuestro caso, estamos con una inquietud muy fuerte de asesorar de una manera individualizada. Como comentaba anteriormente, pueden ser dos mujeres de 50 años, sin embargo tienen historial familiar distinto, tienen factores de riesgo diferentes en el transcurso de la vida de algunos agentes ambientales a los cuales se hayan expuesto. Y entonces hay algunos cuestionarios validados en Estados Unidos, en Europa y que utilizamos también en el día a día que están muy orientados a un solo padecimiento. Por ejemplo, hay un cuestionario de uso médico que se llama modelo de Gale, que está diseñado para poder estimar el riesgo de cáncer de mama en los próximos 5 años. Existen algunos cuestionarios de este tipo también para enfermedades genéticas hereditarias, poder estimar el riesgo hereditario de cáncer de ovario, cáncer de colon, etcétera. Sin embargo, no existe en la actualidad un cuestionario o un algoritmo que intersecte, digamos, toda esa información. Ante esa carencia o esa necesidad, en Dupla hemos desarrollado un algoritmo que puede integrar toda esa información y quizá a aquella paciente de 45 años le podamos decir con mucha tranquilidad, ciertamente puedes ir cada 2 años a tu mamografía, pero van a haber algunos otros pacientes en base a ese algoritmo, ese cruce de información de variables de riesgo que nos pueda llevar a escalar la recomendación y decir, no solamente necesitas mantenerlo anual, sino quizá sea conveniente hasta llevar a una resonancia de mama o incluir un asesoramiento multidisciplinario por un genetista clínico, por ejemplo. Entonces, creo que esa parte de innovación de metacuestionarios o algoritmos que hemos podido desarrollar después de un trabajo verdaderamente grande en donde no estoy involucrado solamente yo, porque luego decimos que la salud es tan compleja
que no se la podemos dejar solamente al médico. Se han involucrado actuarios, matemáticos, ingenieros, especialistas en procesos. Entonces, estamos convencidos que este cuestionario puede marcar la diferencia para un asesoramiento oportuno y muy individualizado de cuáles son los programas a seguir para detección temprana de cáncer. Doctor, padrísimo lo de este cuestionario que pudiera ser el parteaguas, ¿no? Como tú lo mencionas, en donde hay muchísima gente involucrada y que nos facilitaría esos procesos de conocer nuestros riesgos, ¿no? Ante cualquier circunstancia del cáncer. Felicidades por eso que están haciendo, felicidades por acercarnos a esos cuestionarios que nos pudieran dar la respuesta para generar esos diagnósticos oportunos, como lo mencionabas a principio de la charla, y por compartirnos toda esta información que ha sido bastante útil, ¿no? Ya para finalizar, doctor, tenemos 2 casos aquí en los comentarios que me gustaría leértelos, que seguramente serán, y como lo han venido trabajando a lo largo de estos meses, casos directos de Oncochat, pero que me gustaría no se quedaran en el tintero y que los podamos compartir para que tú les puedas dar una respuesta y los puedas orientar si es el caso, ¿no? El primero de ellos es, hace 5 años me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo. Me dijeron es muy agresivo y no hay tratamiento más que quimioterapia y si acaso radioterapia. Después solo seguimiento. En este mes cumplo 5 años y me dieron de alta en oncología médica. Me mandaron a una interconsulta con el oncólogo cirujano, quien me realizó la mastectomía. Él me mandó una cita de 1 año y si todo sale bien en los estudios que me pidió, también me dará de alta. Entonces, ¿no es tan agresivo? Sí, está buenísima la pregunta y creo que describe claramente, le llamamos la heterogeneidad del padecimiento. Em, es difícil también para mí responder, bueno, de esos 3 subtipos que mencionaste, ¿cuál es el más agresivo? Y yo decir de bote pronto el triple negativo. ¿Por qué? Porque puedo muchas veces enviar el mensaje de que aquella mujer que padeció un triple negativo ya son malas noticias y no hay nada que hacer. Y la verdad es que no es cierto. De ahí también muchas anécdotas de casos donde dicen, fui atendido en el servicio de urgencias, el médico urgenciólogo dijo que lleváramos a papá o a mamá a casa o abuelo ya para fallecer. Ya pasó 1 año y sigue aquí y sigue muy bien, y sigue haciendo travesuras, etcétera. Entonces, es imposible poder ver el futuro con tanta claridad y saber que incluso aquellos casos con algunas características de alto riesgo o donde contemplamos que es una enfermedad altamente agresiva, tenemos estos casos de esta paciente que no sé si mencionó su nombre, pero en verdad que son casos que son los que nos mueven, los que nos siguen motivando, donde decimos, oye, no puedes aventar la toalla. Ahorita es un momento donde estamos en tratamiento y va a llegar diciembre y esto vas a ver cerrado el capítulo y estarás disfrutando una Navidad con tu familia y pasarán estos 5 años que afortunadamente han pasado con ella y podrán ir dando de alta en algunos de los servicios y estarás muy bien. Entonces, esa esperanza y esa fe muchas veces es clave a pesar de que el médico puede decir que hay algunos factores adversos que nos da una sensación de incertidumbre, temor, que sepan que las cosas pueden ir bien. Perfecto, doctor. Y la última, antes de despedirnos y agradecer este espacio a la asociación, dice así, últimamente me ha dado mucha, pero mucha comezón en el seno que me queda. Tengo mastectomía del lado derecho. La comezón no es en todo el cuerpo, solo es en el seno. Y por rascarme me queda muy feo y me da dolor. ¿Alguna recomendación? Mira, la forma de presentación más frecuente es palpar una tumoración, ¿ok? Una masa palpable. Eso es lo más frecuente. Existen otros síntomas que pueden no relacionarse con cáncer, como el dolor de la mama. Sin embargo, no es la regla. O sea, hay algunos casos de cáncer de mama que se presentan con dolor y entonces el dolor de pecho de un solo lado, como quiera, es importante acercarse con el médico para una exploración, para ver la necesidad de iniciar algún medicamento o solicitar un estudio de imagen. Y luego vienen otras presentaciones poco frecuentes. Hay un padecimiento que se le llama enfermedad de Payet, en donde la piel se puede, digamos, alterar o craquear alrededor del pezón, en donde
puede provocar comezón, ardor, en donde generalmente hay descarga del pezón y que sí requiere una atención médica. A veces el estudio de imagen puede no ser claro y entonces solicitar ya sea algo que se llama una citología de la secreción del pezón, pero también ciertamente hay enfermedades completamente benignas que pueden provocar esa comezón o ese prurito muy focalizado. Sin embargo, insisto, ahí quizá la inquietud principal es ese otro padecimiento que se llama enfermedad de Payet, que sí requiere una atención médica, sí se requiere descartar que no sea una presentación atípica de una enfermedad maligna y listo. Ok, pues de parte de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, le agradecemos que nos haya brindado esta información para todas las pacientes y que igual nos brinde todas estas herramientas para saber sobrellevar este tipo de cáncer. También agradezco al equipo de Dupla por haber hecho esto posible y de verdad no saben cuánto se los agradecemos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Encantado de poder participar. Es un mes de mucha sensibilidad social. Es una inquietud que mantenemos en el transcurso de todo el año, pero ciertamente en este mes de octubre, pues bueno, tratamos de promover mucho estas campañas de concientización, de acercarnos a la gente. El médico no puede estar nada más dentro del consultorio, tiene que salir a platicar, a brindar esta información relevante y pues nuevamente muchas gracias por permitirme este foro y que tengan muy buenas tardes. Les mando muchos saludos a todos quienes se conectaron. Gracias, doctor, y esperamos que esta dupla que hacemos de asociación y dupla, valga la redundancia, sirva para que más personas tengan contacto directo con usted y puedan atenderse mejor. Les recordamos que pueden seguirnos a nosotros, a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer en redes y a Dupla para que puedan tener más contacto directo con usted a través del OncoChat. Les agradezco mucho. Que tengan una bonita tarde. Gracias, Igualmente, doctor. Muchas gracias, Tiago. Gracias, Alan. Cuídate. Saludos. Hasta bye. luego.